fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Señor, amén. ¿Cuántos se han gozado en la presencia del Señor en esta tarde? Dios es bueno, siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Aleluya. Vamos a leer en el Salmos 121, vamos a buscar en nuestras Biblias, Salmo 121, gloria a Dios, y vamos a leer este capítulo, gloria al Señor. Salmos 121. Y damos lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén a esa palabra. Gloria a Dios. Padre mío, Padre amado, oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú continuamente nos recuerdas de que tú nos proteges, de que tú nos ayudas, de que tú siempre estás con nosotros y que siempre estarás con nosotros hasta el final de nuestros días, por siempre, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío, guiándonos en todo tiempo. Padre, que seas tú hablándonos en esta hora, en este momento, Señor, seas tú ministrándonos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Tú sabes, Dios mío, cómo estamos cada uno de nosotros delante de ti, y tú más que nadie sabes lo que realmente nosotros necesitamos, bendito Dios. Por eso en esta hora, Padre, Señor, Dios mío, nos encomendamos a ti. Y aquí estamos atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor, en esta hora, bendito Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Señor, Dios mío, haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, no es una novedad decir que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. La maldad se ha multiplicado. El enemigo, como sabe que le queda poco tiempo, se ha tirado con todo, ¿verdad? Para matar, para robar y para destruir, porque a eso vino. Y es tremendo ver hoy cómo los padres, señores, es increíble, cómo los padres se están levantando contra los hijos y los hijos contra los padres. Muchos hogares hoy están siendo destruidos, porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Destruir los hogares, atacar a la cabeza del hogar y que todo quede derribado, ¿amén? Todo quede destruido. Pero sabemos que tenemos un Dios de poder, sabemos que tenemos un Dios que nos protege, amén. Pero no podemos desconocer la guerra en la que estamos. También puedo decir que muchos cristianos estamos siendo zarandeados, pero dice el Señor que tu fe no te falte, amén. Que tu fe no te falte. Es verdad que son tantas las cosas
malas que nos rodean, pero si bien es cierto, hay muchas cosas malas, mucha maldad y todo lo que hoy con nuestros ojos estamos viendo, es decir, también podemos decir que la misericordia de Dios nos rodea y que el Señor está con nosotros. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y su palabra, ¿qué dice? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Son tantas las luchas y pruebas que nos acontecen, pero mayor es el que mora en nosotros. Y podemos darnos cuenta, a veces pasamos una situación y no hemos terminado de pasar una situación y ya estamos pasando otra, y de repente es como que nos sentimos atacados y pareciera la de nunca acabar. Pero vuelvo y te lo repito, que tu fe no te falte. Amén. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y bueno, leyendo este pasaje, este salmo, ¿no? Un poco reflexionando sobre la protección divina, la protección que Dios nos asegura, la protección que Dios nos promete. Amén. Qué lindo es meditar sobre esto porque sabemos que no estamos solos y que Él siempre nos va a guardar. Dios promete guardarte, Dios promete socorrerte, Dios promete ayudarte, amén. Dios promete protegerte, librarte de toda clase de mal. Y dice que Dios guarda a quienes le buscan. Y Él sabe quiénes son los que le buscan de verdad y de corazón. Él sabe quiénes son los que realmente le aman de hecho y en verdad, y no solamente de labios, sino que ponen por acción esa fe que dicen tener. Amén. Y el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Alguna vez te has sentido que estás tan agobiado, quizás muy angustiado, que solamente te queda mirar así hacia arriba y decir, Señor, ayúdame? A veces no hemos sentido así, ¿no? Como que, oh Señor, no sé qué hacer, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero cuando alzamos nuestra mirada al Señor, cuando realmente ponemos nuestra mirada en el Señor, recibimos esa paz que solamente viene de Dios. Y si ponemos nuestra mirada en Él, es porque reconocemos que Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Ahora, yo te pregunto en esta tarde, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Está puesta en Dios o en los hombres? ¿Confías en el Señor o te basas en tu propia opinión? Amén. Qué importante poner nuestra mirada en el Señor. Saber que en realidad todo lo que hoy podamos pasar, todo lo que hoy pasemos es temporal y que lo único que permanece para siempre es su palabra. Amén. Porque Dios nos ha dado vida eterna y a veces por allí nos enfocamos tanto en lo que hoy estamos viviendo y nos ahogamos y nos agobiamos y es como que de repente pareciera que se nos olvidara que un día vamos a reinar con el Señor y que vamos a vivir eternamente y para siempre con Él. Amén. Quizás te encuentras ahora mismo en una situación difícil, muy difícil, pero yo te animo, así como el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. Yo te animo a que tú alces tu mirada al Señor, porque Él está cuidando de ti. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de ti. Amén. Él quiere que descansemos en Él, porque ligera es su carga y su yugo fácil de llevar. Amén. Entonces Dios quiere que realmente descansemos y esperemos en Él. Qué importante es esto, ¿no? Poner nuestra mirada en Cristo, humillarnos, ponernos a cuenta con Dios, realmente empezar a darle más importancia a lo que realmente tiene importancia. Amén. Sabemos que la venida de Cristo está cerca y que son tantas las cosas que nos quieren alejar de Dios. Ustedes mismos se pueden dar cuenta cuántas cosas ustedes perciben que es como para desviarte, que es como para alejarte, que es como para enfriarte, que es como para que no te congregues, es como para que no leas la palabra, como para que no ayunes, y pareciera que es como que tantas cosas que quieren envolver a uno para que uno realmente no llegue al propósito de Dios, para que no lleguemos. Y eso es el enemigo que quiere eso, destruir
la obra de Dios en tu vida, destruir el propósito de Dios en tu vida. Y son tantas las cosas que nos quieren alejar, porque eso es lo que quiere el enemigo, quitarte la esencia de Dios que tú tienes. Él quiere frenar tu crecimiento espiritual, pero bendito sea el Señor que nos ha dado el escudo de la fe. Según allí dicen en Efesios 6, versículo 10 en adelante, ustedes recuerdan lo que habla de la armadura, de nuestra armadura, que nos debemos revestir de la armadura de Dios. Y qué importante es usar el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar todo dardo que el enemigo quiera enviarnos. Amén. O quiera todo aquello que se quiera gestar en contra de nosotros. Nosotros tenemos la autoridad en Cristo. Amén. El escudo de la fe para apagar esos dardos si caminamos en obediencia. Pon tu mirada en Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces nos sentimos como que estamos desmayando? Como que ya no podemos más. O como dicen por ahí, ya toqué fondo, ya, no doy más. Qué bueno es recordar lo que el Señor pasó por cada uno de nosotros. Porque, ¿saben qué? Nada de lo que hoy estemos pasando, ninguna aflicción, por más dura que sea, ninguna aflicción que hoy tengamos se compara con lo que Jesús padeció por causa de nosotros. Amén. Así que yo te animo, no desmayes, porque no se dormirá, y bien lo leímos, no se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Y nosotros somos sus hijos. Él está cuidándonos de día y de noche. En todo tiempo el Señor está con nosotros. Si tú confías en Dios, ten por seguro que su intervención divina estará de continuo contigo. Amén. Su protección divina estará siempre en ti. Dios está contigo para ayudarte y para pelear tus batallas. Amén. Nosotros solamente tenemos que estar sumisos ante Él, dejarnos guiar por el Señor, caminar en obediencia y Él hará lo demás. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Él es tu esperanza. Y dice allí en Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Yo confío en el Señor. Y lo voy a volver a repetir. Bendito, aleluya, bendito el varón que confía en Jehová, que confía en Dios. Bendito es aquel que confía en Dios y cuya confianza es el Señor. Él es nuestra esperanza, en Él está nuestra confianza, en Él nos apoyamos. Amén. Ahora, declara conmigo esta palabra en este momento. Di conmigo, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Amén. Él es tu fortaleza, Él es mi fortaleza, Él es tu protector, Él es mi protector y Él te guarda. Amén. De cuántas cosas Dios nos ha librado y a veces, señores, ni cuenta nos hemos dado. De cuántas cosas. Es verdad que a veces nos damos cuenta y decimos, wow, esto fue Dios que mira, intervino y me ayudó con esto. Pero hay veces que, ¿saben qué? Ni no lo imaginamos, ni alcanzamos a imaginar de que algo pudo habernos pasado y Dios estuvo allí librándonos. ¿Y saben por qué es eso? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su amor, su misericordia te rodea todos los días. ¿Tú crees esa palabra? Que su amor, su misericordia, ¿verdad? Te rodea todos los días. Dice que al que cree,
todo le es posible. Y yo creo esta palabra, yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Él está cuando yo salgo, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando tengo que hacer algo. Yo creo que Dios está, porque nosotros somos templo de su Santo Espíritu. Él vive en ti, Él vive en mí. Y mejor es confiar en Dios. Óyeme bien, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre, dice la palabra de Dios. El hombre, señores, puede fallar una y otra vez, pero Dios nunca falla. Tenemos un Dios que nunca falla y que Él no deja avergonzado a sus hijos. Dice que los que esperan en el Señor jamás serán avergonzados. El Señor no desampara a los que le buscan. Amén. Y nosotros le buscamos. ¿Qué tanto le estás buscando al Señor en este tiempo? Al principio empecé diciendo, ¿no?, que es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos duros. Y sabiendo en el contexto en que estamos, ¿nos estamos alejando o nos estamos acercando más al Señor? Amén. Qué bueno meditar esto. ¿Recuerdan a Daniel cuando fue librado de los leones? ¿Recuerdan cuando el profeta Daniel fue echado en el foso de los leones? Que dice que el rey Darío había promulgado un edicto que le prohibía al pueblo hacer alguna petición a nadie que no fuera el rey. Él quería que solamente se levantara petición a él y no a Dios, a nadie, solamente a él. ¿Y qué pasó? Daniel se mantuvo firme y oraba solamente a nuestro Dios, a nuestro único Dios fiel y verdadero. Y fue echado al foso de los leones. Pero ¿qué dijo Daniel? Allí en Daniel 6:22 dijo, mi Dios, miren qué firmeza y qué confianza, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Este es el Dios que tú tienes. Este es el Dios que tenemos. Es un Dios que no desampara a los que le buscan. Recuerden que Daniel oraba 3 veces al día. Se arrodillaba 3 veces al día, buscando la presencia de Dios, agradeciéndole al Señor. Dice que cuando él supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas, dice la palabra, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Señores, hay quienes se alejan de Dios y se dejan intimidar por el enemigo. Pero ¿sabes qué? Cuanto más fuerte es el ataque, es cuando más tienes que orar y mantenerte firme. Ustedes se han dado cuenta que uno se da cuenta que hasta a uno le ha pasado. En vez de orar más, a veces pareciera como que ya empezamos a mermar en la oración, a disminuir, ¿verdad? Y es cuando más tenemos que buscar, por más duro que esté todo, por más difícil que esté todo, ahí es cuanto más tenemos que levantarnos con esa firmeza, así como lo hizo Daniel, y mantenernos en el Señor, permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros habitamos continuamente en el Señor y estamos continuamente en las cosas del Señor, y si Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ahora meditemos en esto. ¿Qué tanto le estoy buscando? Wow. Viendo el contexto en el que estamos, todo lo que está pasando en todos los países, porque esto es mundial, sabemos que la palabra se está cumpliendo, Señor, increíble las leyes que han aprobado en contra de la voluntad de Dios, y todo pareciera de mal en peor y de mal en peor. Esas cosas están haciendo que me aleje de Dios, o yo realmente estoy aún viendo lo que está pasando, aún viviendo quizás en carne propia situaciones muy fuertes. Estoy buscando al Señor aún más en este tiempo. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que nos acerquemos más, que no nos dejemos intimidar, que no nos dejemos alejar, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Hace un ratito lo declaramos, fortaleza mía. Amén. Él es tu fortaleza.
Él es quien te socorre, Él es quien te ayuda. Amén. Y recuerdan también ese pasaje cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y decía que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, dice, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos tenían que postrarse y adorar la estatua de oro que él había levantado. ¿Y qué pasó? Que Daniel y sus amigos no adoraron la estatua y dijeron: he aquí, miren qué confianza, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Wow! ¡Qué certeza! ¡Qué fe! Y él lo dice y lo declara con esa valentía, con esa firmeza. Pero ustedes creen que eso se da así, nomás, así por así. Es que cuando hay una comunión íntima, cuando hay una relación estrecha con el Señor, cuando realmente buscamos al Señor y nos metemos en lo secreto, ¿verdad? Y tenemos ese acercamiento tan, ¿cómo se diría? Estamos intrínsecamente con el Señor. ¿Cómo no va a salir esa valentía de nosotros si es allí, cuando estamos en esa comunión, que nos llenamos de su Santo Espíritu? Por eso es que ustedes a veces por allí se dicen, pero wow, yo no sé de dónde yo saqué esta fuerza para soportar esto. Yo no sé cómo es que no sé, Dios me usó de tal manera que yo no sé ni cómo fue. Pero es por esa relación, por esa comunión que tú tienes con el Señor, que se refleja a la hora de la verdad, a la hora de la situación cuando se presenta. Pues ahí Daniel habló con esa firmeza. Nuestro Dios a quien servimos. Tú sabes a quién tú sirves. Tú sabes que tú sirves a un Dios de verdad. Tú sabes que tú sirves a un Dios bueno, a un Dios que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que siempre va a estar ahí, que siempre va a llegar justo a tiempo. Aleluya. Para librarte de todo aquello de todo aquello que se te pueda presentar, que Dios permita, porque Dios es quien permite, Él es quien le da permiso muchas veces al enemigo para que si suceden cosas, es verdad, pero Dios tiene un propósito y eso no se nos puede olvidar. Él es quien te libra del horno de fuego si tú confías en Él. Pero ¿qué dijo Daniel también? Después que él habló con esa certeza, con esa valentía, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, ¿verdad? Ardiendo. Y dijo con esa seguridad, y de tu mano, con esa fe, Dios nos librará, Dios nos va a librar. Pero él dijo después, y si no, que eso es lo que quizás a muchos no nos gusta, los no de Dios, porque a veces Dios dice que no, y si no, sepa, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque qué bueno es meditar también lo que es la soberanía de Dios. Y si bien es cierto, muchas veces quizás tú puedes pensar, pero yo clamé a Dios y Dios no me respondió como yo esperaba, que me librara de esto, y quizás dice, pero yo no entiendo. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella le librará el Señor. O también dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo vencí al mundo. Y quizás puedas entrar en una lucha interna, pero ¿por qué si Dios me promete ayudarme? ¿Por qué si Dios promete salvarme? A veces las cosas no se dan como yo espero. ¿Sabe qué? Yo creo que, y pensando y meditando en este pasaje, en lo que Daniel dice, independientemente lo que Dios determine, porque Dios es perfecto y eso nunca se nos puede olvidar, Dios es perfecto. Y como había dicho nuestro hermano Juan al principio, Él tiene planes de bien y no de mal, como dice la palabra, Él tiene planes de bien. Y aunque hayan cosas que sucedan que no entendemos el por qué, Dios es perfecto y Él tiene planes de bien y no de mal. Y que Él es soberano, Él sabe por qué Él dice que no. Él sabe por qué no te libró cuando tú tanto esperaste que te librara. Y que quizás tú dices, pero a mí Dios me desamparó porque esto no se dio así como yo le pedí o como yo, ¿verdad? Pero Dios es bueno y no por eso uno va a dejar de declarar en fe de que Él es nuestro libertador, de que Él es quien nos socorre, de que Él es quien nos ayuda.
Recuerden que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios por algo lo permite y Él tiene un propósito maravilloso. Pero qué bueno poder hablar con esta firmeza como lo hizo Daniel. Es decir, realmente esto me dice que entrega. Es como decirle, Señor, está bien, Señor, yo creo que tú me vas a ayudar en esto, yo te pido esto y yo creo que así será. Señor, pero está bien, si no es así, yo te adoro igual, yo te amo igual, yo te voy a seguir igual. ¿Cómo Dios no se va a agradar de una actitud así? Que tú le digas al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me quitaste esto, permitiste esto que no era lo que yo esperaba, pero yo aún así te amo, yo aún así te adoro. ¿Sabes qué? Grande, grande es tu galardón. ¿Sabes por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando hay una persona, cuando hay un hijo de Dios que le busca con esa actitud y de corazón y de verdad, independientemente de que Dios te responda o no como tú quieres, porque Dios siempre responde. Lo que pasa es que Dios a veces no nos responde como uno espera, sino como Él quiere, como Él entiende que es mejor. Porque recuerda, Él tiene planes de bien y no de mal. Siempre al final todo va a obrar para bien. Porque como bien leímos también anteriormente, a los que aman a Dios, todas las cosas, según Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, no aquello y aquello no, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito que son llamados. Y después que Daniel dijo esto, amén, ¿qué sucedió después? Vamos a leerlo, que está allí vamos a buscar Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, versículo 24 al 30. Daniel capítulo 3, versículo 24 en adelante. Y dice así: entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Eso fue después de lo que le dijo Daniel. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Y después dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Él le dijo a Daniel y a sus amigos: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Señores, sin sufrir ningún daño. Miren qué grande es el Señor y miren si Dios no nos protege. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Gloria a Dios. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor, increíble, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel. Ahí está Nabucodonosor reconociendo el poder de Dios, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Es lo que Dios quiere, que confíes en él, que confiaron en él y que no cumplieron. Señores, pasara lo que pasara, no cumplieron el edicto del rey, porque dice la palabra: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Mejor es obedecer al Señor, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre.
Y este rey vio que no cumplieron su edicto y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Miren si esto no es amor. Miren si Daniel y sus amigos no, el Señor, increíble cómo amaban a Dios, como hasta ese punto de entregar su propia vida. No importa, pase lo que pase, yo sé que Dios me va a librar, pero si no me libra está bien, yo me voy con Él. Amén. Wow, nosotros estaríamos dispuestos a actuar así. Qué bueno es meditar todo esto. Y dice el rey: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios, aleluya, no hay Dios que pueda librar como este. No hay otro Dios que pueda librarnos como nuestro Dios, porque Él es nuestro único Dios fiel y verdadero. Y por último dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Y ahí vino la recompensa. Ten por seguro, señores, que, hermanos, que si tú buscas a Dios de corazón y tú te entregas de verdad y vives con una actitud de entrega, como lo hacía este profeta, ¿no? Y tú vives esa comunión con el Señor, Él te va a recompensar. Él, como bien dije anteriormente, Él es galardonador. Él premia a los que le buscan. Y Dios es fiel, como bien cantamos esa alabanza, su fidelidad es grande. Dios es maravilloso, Dios es bueno, y eso es lo que tenemos que dimensionar. ¡Wow! Este es el Dios que yo tengo. Así que todas tus preocupaciones, todas tus dolencias, todas tus heridas, entrégaselas al Señor en esta hora. Y vamos a entregarle todo al Señor. Todo lo que somos, todo lo que nos acontece, todo lo que Dios permite, entrégaselo al Señor y Él hará. Y tú vas a ver cómo Dios te va a premiar, cómo Dios te va a responder, cómo Dios ahí se va a levantar como ese león de Judá, ese gran yo soy, ese todopoderoso a favor tuyo. Amén. Porque Él es bueno. Así que bueno, vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra. Que el Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas y que vamos a pedirle que aumente nuestra fe, porque la verdad es que en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, no solamente hablando en forma general, sino también en lo personal, porque todos tenemos nuestras luchas. Es decir, qué importante es pedirle a Dios que nos aumente la fe para que podamos mantenernos firmes y dispuestos para Él, pase lo que pase. Amén. Vamos a orar. Padre mío, Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Padre, por la unción que tú nos das, por el poder que tú manifiestas en nuestras vidas. Señor, porque sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros en todo momento, Padre. Y en este momento te doy gracias por esta palabra, Señor, porque tú me has hablado a través de esta palabra y sé que también le has hablado a cada uno de mis hermanos que han dispuesto de este tiempo, Señor, para buscarte, para adorarte, para alabarte y para ser sensible a lo que tú, Señor, quieres hacer con cada uno de ellos. Padre, yo te pido, Señor, Dios mío, que sea tu bendición en todo tiempo, en todo momento, bendito Dios. Oh poderoso Dios, que seas tú supliendo cada una de nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. Padre, que nos ayudes a crecer, que aumente nuestra fe. Señor, bendito Dios, que seas tú dándonos esa fortaleza. Señor, que tú aumentes esa fuerza como las del búfalo. Señor, que tú sigas preparándonos. Señor, que podamos estar contentos. Así como el apóstol Pablo decía que él podía estar contento tanto en la abundancia como en la escasez. Él estaba preparado, Señor. Dios mío, que podamos estar preparados en todo tiempo, porque te tenemos a ti en nuestras vidas, Señor. Y tú, Señor, no nos desampararás.